Muy bien, en la sesión de hoy vamos a hablar de metodología y vamos a hablar de metodología de Azul desde el punto de vista de hasta ahora, digamos, habéis sido capaces de básicamente copiar el código que yo he hecho y de, digamos, ir entendiendo trozo a trozo el código que yo hacía. Pero siempre he llevado yo digamos, el hilo conductor del juego, con lo cual siempre la estructura ha salido de mí, el flujo de información ha salido de mí, las decisiones de qué se pone dónde ha salido de mí. En principio, hasta dentro de un tiempo no tendríais por qué tomar ese tipo de decisiones. Digamos, no os tendría por qué dejar de la manita todavía y decir, no, ahora tenéis que hacerlo vosotros solos. Pero ocurre que este fin de semana tenéis que hacerlo vosotros solos, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de metodología y un poco el cómo pensar las cosas desde el principio, cómo planificar un juego desde el principio. Así que voy a poner aquí juego y lo primero que vais a tener que hacer es, evidentemente, crear un archivo index.html. Es decir, en cuanto os digan, oye, tienes que crear el juego X, o en cuanto os digan una temática y digáis, tengo que crear un juego, los pasos que tenéis que dar para empezar son los siguientes. Primero, este siempre hay que hacerlo sí o sí, con lo que sabéis hasta el momento, es siempre crear un archivo de base, en este caso index.html. A continuación, evidentemente, lo editáis. Vamos a editarlo. Lo editáis o con Gedit o con Notepad, lo que queráis. Y a continuación, dentro de este archivo, dais los siguientes pasos. Lo que os voy a escribir ahora es lo que hemos usado hasta ahora siempre. Es algo así como una plantilla y por tanto, ¿vale? No hay mucha más historia. Entonces, en primer lugar, doctype HTML. En segundo lugar, las etiquetas de apertura HTML, head y body, apertura y cierre. En segundo lugar, para ir, si queréis, lo más sobre seguro posible, pues la etiqueta script aquí abajo. Y voy a empezar a comentar. Por una parte, dentro de la propia cabeza, tendréis que meter una etiqueta script diciendo qué librería vais a usar. ¿Qué librería o más adelante qué librerías? Pero hasta ahora solo sabéis usar una librería que es jQuery. Así que os la descargáis. Otra pregunta muy interesante sería, ¿habrá internet? No lo sé. Vale, perfecto. Entonces, descargamos, colocamos una copia de jQuery, bueno, jQuery.js y la llamamos. Y con esto tenemos la plantilla sobre la cual vais a trabajar. El objetivo, por tanto, hoy es crear una plantilla que en un momento dado os podéis guardar y sabéis que siempre vais a poder empezar por ahí. Yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. En cualquier programa que use un framework, y en este caso jQuery es un framework, siempre recomiendo hacer lo siguiente, que es empezar con una pequeña estructura de control, que es document.ready, que dice lo siguiente, function, y por ejemplo, un alert para empezar, para probar, si ves esto, es que funciona. Por tanto, guardo, recargo, y esto lo que hace es asegurarse que jQuery ha cargado correctamente. Si jQuery no carga correctamente, esto no saldrá en pantalla. Así que lo pincho botón derecho, abrir con Google Chrome y si ves esto es que funciona. La recomendación que evidentemente siempre os voy a dar es que, ¿cómo os diría yo? Bueno, hay varias que os quiero dar, evidentemente, pero la primera es no desarrolléis 200 líneas de código sin haberlas probado. ¿Vale? Desarrollar 5, guardáis, o sea, probáis. Y si funciona, desarrolláis 5 más y probáis. Siguiente cuestión. Hasta ahora prácticamente nunca hemos hecho copias de seguridad.
porque yo tenía la certeza de que no íbamos a meter la pata hasta tal nivel que podíamos cagar el juego. Mi recomendación, haced copias de seguridad cada 5 minutos. Y así si en un momento dado estropeáis tanto el código que no sabéis cómo volver atrás, que siempre podéis recuperar una copia de seguridad, ¿vale? A partir de aquí, la estructura que vais a tener que poner en el documento JavaScript va a ser siempre la misma, pero siempre la misma prácticamente hasta el 7º mes del máster, que es declaración de variables iniciales. Esto siempre arriba del todo. Esto equivale a var posición es igual a lo que sea. Declaración de aquellas variables que en un momento dado van a ser usadas a lo largo del juego. Luego, creación de la función principal, que es función en la que todo el juego se pone en marcha. Se pone en marcha quiere decir que se crean las condiciones iniciales para que el juego pueda funcionar. Y luego tenemos una función llamada loop. Cuando digo loop, que realmente quiero decir longaniza, es decir, se puede llamar como os dé la gana. La idea de llamarla loop es que hay un principio de la refactorización que dice que nombres a tus funciones y nombres a tus variables de una manera que te dejen claro lo que van a hacer. Con lo cual, evidentemente, una función que se llama loop, en cuanto la ves aparecer, sabes que va a loopear. Pero se podría llamar longaniza. La función loop acaba con un temporizador. Es igual a setTimeout temporizador. Perdona, loop, que temporizador. Loop en no sé cuántos milisegundos, digamos 100, y antes de ello pongo un clear timeout temporizador. Esto hace que yo tenga que poner el temporizador una vez en document ready. Es decir, ejecuto todo por aquí. Llego al document ready. El document ready inicializa condiciones y al final lanza el loop. Este código de aquí lo que hace es que limpia el loop para que no se acumule y este ejecuta el bucle. Con lo cual, yo os diría que prácticamente hagáis el juego que hagáis, vais a tener que poner esta estructura. Y por tanto eso quiere decir que podéis copiar y pegar esta plantilla y usarla para todo aquello que os haga falta, porque tal cual os la acabo de escribir, la vais a usar. Aquí voy a poner un comentario indicando que aquí inicializáis las condiciones del juego. Y dentro de la función pones la lógica y los gráficos que se repiten X veces por segundo. Y aquí digo, voy. Y aquí tengo esto. Mirad, olvidarse del clear timeout puede ser un fallo grave o no, dependiendo del juego. Entonces, yo básicamente, imagínate que aquí lo que he hecho es arrancar un cronómetro, por lo del timeout, por lo del timer, más que nada, para que os lo hagáis un poco la idea. Arranco un cronómetro y digo, en 100 milisegundos ejecútame el loop. Pero yo sigo teniendo un cronómetro en la mano. Yo tengo el cronómetro que no ha parado. Ahora supongamos que el clear timeout lo olvido. Con lo cual yo tengo un cronómetro en la mano y aquí vienen y me dicen, no, ahora crea otro cronómetro. Este es otro set timeout. Claro, yo tenía un cronómetro en la mano y digo, bueno, ahora tengo dos. Vale, pero no pasa nada, tengo dos cronómetros. Tengo dos manos, tengo dos cronómetros, puedo vivir. Bien. Ahora, como vuelvo a ejecutar la función loop,
lo que ocurre es que se me vuelve a añadir un temporizador. Y digo, bueno, tengo 2 manos y 3 temporizadores. Con lo cual, sí que es cierto que al final, técnicamente, el que importa, el que funciona, es el último temporizador que ha llegado. Pero yo ya tengo 2 temporizadores aquí en el regazo y uno en la mano. Pero es que yo vengo aquí y como esto se repite a 100 milisegundos, es decir, 10 veces por segundo, en un segundo tengo 10 cronómetros aquí en el brazo. En 10 segundos tengo 1000 cronómetros. Y en un juego que dura 1 minuto o dos, pues os podéis imaginar la cantidad de cronómetros parados que tengo en la memoria. ¿Qué pasa cuando en un juego no limpio el clear timeout? Pues que al cabo de 1 minuto o dos, en memoria hay tantos contadores, tantos timeouts inservibles y apagados, que el juego empieza a ir lento. Es una de las razones por las cuales un juego puede ir lento y no sé por qué. Entonces la idea del clear timeout, que insisto, no es obligatorio, pero según esto que os acabo de explicar, es muy recomendable, es que yo aquí tengo un temporizador. La idea es que si no lo llamo con una variable, luego no lo puedo desechar, porque el parámetro es la variable. Entonces, yo aquí creo un temporizador cuando llego por primera vez y le digo, ejecútame el loop. Ejecuta loop. Y yo vengo por aquí y digo, muy bien, en primer lugar, el cronómetro que tenías, tíralo. O sea, quítatelo de la mano, tíralo a la basura. ¿Tienes la mano libre? Vale, pues coge otro temporizador y ejecútate a ti mismo. Se ejecuta a sí mismo cuando llega aquí y dice clear timeout. El temporizador que tenías, tíralo y coge uno nuevo. ¿Eso que me asegura? Que siempre tengo un temporizador en la mano. Es decir, siempre tengo un temporizador en memoria. Y por tanto el juego puede correr los minutos que haga falta sin que inexplicablemente al cabo del rato pues empiece a ir lento y empiece a ir a golpes y eventualmente incluso un efecto de un timeout no apagado es que inexplicablemente, porque tú dijeras, bueno, el juego no iba tan lento como para que se colgara, pero de repente el navegador te dé, depende de la versión de Chrome, la señal está de la calavera de la ejecución se ha detenido. Y tú digas, pero ¿por qué esto ha ocurrido esto? ¿Vale? Por tanto, el clear timeout te ahorra esas dos cosas. Primero, el que el juego vaya lento por uso desmedido de memoria. Y segundo, que el navegador detecte que tienes un montón de cronómetros y diga, este programa está a 2 pasos de colgarse y antes de que se cuelgue, te lo cuelgue él. Entonces, claro, no hay nada peor. Imagínate estar en una posición del juego, estar jugando al juego y que de repente el Chrome haga ¡pum! Calavera. Y tú, esto es el juego, esto es el juego. Esto es lo que pasa cuando hace Game Over. ¿Vale? Entonces, por eso hacemos un clear timeout, para ahorrar un poco de memoria. Es una línea que no cuesta nada de poner y es muy recomendable ponerla. He hablado únicamente de lo que pasa dentro de la etiqueta script, que es, digamos, la lógica. La lógica y también un poco la posición de los gráficos. Entonces, ahora, dentro del body, dentro de la etiqueta body, yo voy a tener un div llamado escenario. Y ese div se cierra. Y a partir de este momento, vosotros podéis tomar dos caminos diferentes, a veces incluso complementarios. Uno, uno es the way of the CSS, el camino del CSS. ¿Esto qué implica? Colocas divs en tu juego y los mueves en JavaScript, por supuesto que sí, pero usando CSS. ¿Vale? Por ejemplo, lo que creo que hemos estado haciendo con... No me acuerdo el Pacman al final cómo lo hice, si con Canvas o con CSS, no lo sé. Pero, es decir, moviendo divs por encima de la pantalla. El segundo camino es the way of the canvas. Trabajas todo con Canvas HTML5. Recomendable el Canvas, salvo algún caso concreto. Vamos a hablar de qué casos concretos. Si tienes un juego que es muy sencillo, un juego en el que, como te diría yo,
eh, tienes un par de divs, por ejemplo, tienes un par de elementos que se mueven en pantalla, probablemente es más fácil hacerlo con CSS que con Canvas. Ahora hablamos de ejemplos concretos. Si tienes un juego en el que tienes varias cosas moviéndose y sobre todo tienes un juego en el que tienes un número desconocido de cosas que se van a estar moviendo, por ejemplo en el Flappy Space, dices, ostras, que tengo un montón de cubos, de cuadrados, tengo la nave, tengo disparos, tengo naves enemigas, tengo rocas, tengo vida, tengo tal. Canvas. En cuanto cuentas más de 10 elementos, vete a Canvas, no hay duda. En cuanto por lo que sea, depende del juego que estés haciendo, tenga menos de 10 elementos en movimiento en pantalla, pues igual lo puedes hacer con CSS. ¿Vale? A partir de aquí, por tanto, si hacéis un canvas, evidentemente, aquí ponéis canvas y aquí ponéis canvas, recordad que el canvas requiere un ID lo que quieras, y requiere un width de 512, por ejemplo, y un height de 512, por ejemplo. Luego ya lo cambiáis al tamaño que vosotros queráis. Dime. Exactamente, ¿cuál era la tecnología o el método que utiliza Canvas para Sí. que no se laje por tener muchos elementos en movimiento? No, no, no. Eh, ¿Cuál es la tecnología que usa Canvas? El- No, sí, el método de trabajar, el digamos. método exacto. La O sea, idea, si tengo 100 divs, que es sí, muchísimo claro, mejor el Canvas, el Canvas. ¿por qué exactamente? Vale, porque Creo que cuando... lo contaste por encima. Sí, sí, sí. Cuando tú aquí creas, por ejemplo, 100 divs, tú aquí, por ejemplo, te vas al escenario, le das a inspeccionar y ves que realmente tienes 100 divs. Es decir, te vas a elementos, te vas aquí a inspeccionar y en un momento dado veríamos como ahí en el body tendría no sé cuántos divs. La cuestión está, aquí me deberías estar mostrando el escenario, por cierto. Ah, hay escenario. La cuestión está en que si tú tienes un canvas, tú lo que haces al final, perdón, al principio es que dices, creo un canvas, el canvas es 2D. Y voy diciéndole, al canvas le añado tal, al canvas le añado tal, al canvas le añado tal, le añado el malo, le añado el escenario, le añado el personaje, le añado disparos. Y al final del juego, aunque no os deis cuenta porque eso lo va añadiendo poco a poco, pero lo que hace es que dibuja un canvas. Con lo cual, ese canvas puede tener miles de elementos, pero tú realmente no lo aprecias. Es decir, tú realmente, y mejor dicho, más que tú, el HTML no lo aprecia, solo ve que tiene un elemento. Una demostración de esa pregunta podría ser esta. Esto es un juego, o pseudojuego, como lo quieras llamar. A mí me gusta mucho la vida artificial, entonces pues programo de vez en cuando cositas, chorradillas de vida artificial. Partículas, creo que no es partículas. No. No, esto es partículas con free.js, que es otra cosa que ya veremos en su momento. Espera, que voy a entrar en mi servidor y te digo exactamente. O es vida artificial. Me ha faltado la barra acá. Muy bien. Ahí. Vale, entonces este es vida artificial versión 1. Entonces, fíjate como, no sé si ves cómo responden al ratón. ¿Ves? ¿Ves que tac, 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 las intento pinchar y huyen de mí? Pero aparte de responder al ratón, fíjate cómo se intentan agrupar entre ellas. Fíjate estas verdes que van ellas juntitas. Y fíjate que las blancas van buscando las blancas. ¿Veis? Entonces, este juego es muy divertido, pero date cuenta cómo parpadean. Date cuenta de cómo es el movimiento. Sigue una partícula y fíjate que se puede ver el clac, 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 clac de la partícula. Esto es CSS. Si yo vengo aquí, tú verás al final que dentro del contenedor tengo miles y miles y miles y miles de pelotitas círculo. Y aquí es donde, fíjate cómo al final se han reunido. Espera que las voy a separar. Pues no me deja separarlas. Vale. Fíjate cómo al final hay un montón de divs en el elemento. Es decir, algo que para ti es sencillo en pantalla, unas cuantas particulitas, el programa se está muriendo calculando divs de celulitas. Claro, si yo vengo aquí, un momento, José Vicente, código, partículas, no, vida artificial, ¿vale? Y digo, este es el V1, este es el V1 de hecho, vale. No, madre mía, este es anterior todavía. Vale, entonces vengo aquí y voy a poner el V23.
El V23, eso es Canvas. Entonces, digamos que muchas veces lo que hace que vaya lento Sí, es el que él tenga que estar pensando, no tengo que pintar una cosa, tengo que pintar 10.000. exacto, Sin embargo, no se sobrecarga tanto si le dices, mira, tenemos todo esto exacto. primero y después ya me lo pinto. Y después ya me lo pintas, pero todo de una. Vale, de hecho, déjame que haga una cosa, que edite este archivo JS, que hay una cosa que aquí, 0.1, es que lo toqué el otro día precisamente. Vale, es para que no me deje los restitos. Entonces, fíjate una cosa. Voy a poner uno y el otro al lado. Esta es la versión anterior y es la versión con Canvas. No hablo ya de velocidad, que de velocidad estas van más rápidas. Pero fíjate en el parpadeo. Fíjate en la calidad visual. ¿Vale? Fíjate como estas, aparte de la velocidad, que puedo hacer que vayan más rápidas. Pero aquí no ves interrupción, aquí lo ves como todo un continuo, mientras que cuando tienes un montón de objetos CSS, aquí los ves con parpadeo. De hecho, esta es una de las primeras, no de las primeras, sino de las segundas versiones que hice, y luego en la tercera versión ya me pasé a Canvas porque dije, es que en cuanto supero no sé cuántas partículas, esto es un desmadre que no hay quien lo vea. Y ya me tuve que pasar a eso, ¿vale? Ahora, al principio, cuando trabajaba con pocas particulitas, pues iba bien, iba fluido. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. Ya has visto qué ha pasado si inspecciono esto, pues fíjate qué pasa si inspecciono esto de aquí y verás que hay un canvas, hay un elemento. No hay 10.000 elementos como hay en este proyecto. ¿Vale? Por eso, si va a ser una escena muy compleja, si va a ser, bueno, y aquí igualmente se ajuntan entre sí, se ponen a rodar ellas mismas. No tengo ni puñetera idea por qué se ponen a procesionar entre ellas mismas, pero ocurre así, lo cual es divertido, es parte del experimento, digamos, el ver cómo se comportaban. Entonces, la idea ahí es que el rendimiento, por tanto, en el canvas va a ser mucho mejor. Es más complejo porque pues tienes que usar las funciones canvas y eso quiere decir que si usas canvas, si usas canvas, tienes que seleccionar el canvas siempre y tienes que decirle que se mueve en contexto 2D. De momento siempre contexto 2D, hasta que lleguemos al quinto y al sexto mes donde trabajaremos con contexto 3D, pero para eso todavía falta. ¿Vale? Con lo cual, esa sería la razón para elegir uno u otro. Entonces, en la gran mayoría de ocasiones, ahora hablamos de casos más concretos, ahora me ponéis algún ejemplo, pero en la gran mayoría de ocasiones vais a usar Canvas y solo en el caso de que dijerais, no, es que resulta que tengo este juego y en este juego, imagínate, por ejemplo, que hacéis un Pac-Man. Pues en el Pac-Man al final dices, el fondo está fijo, con lo cual el fondo descartado. Fijaos que el otro día hasta lo pusimos en una capa aparte, en una capa de fondo. Que esa es otra cosa importante que debéis tener en cuenta. Y luego vengo aquí y digo, vale, ¿cuántos elementos tengo moviéndose en el Pac-Man? Pues hombre, yo sé que en el nivel 1, pues igual tengo el bueno y el malo, dos elementos. En el nivel 2, digamos que tengo el bueno y dos malos, son tres elementos. Yo digo, vale, en cada nivel voy subiendo, cada vez meto un fantasma nuevo, pero ¿cuántos fantasmas puedo llegar a tener en un Pac-Man? Si es que en cuanto tenga 10, eso va a ser injugable. Y el que llegue a 20 fantasmas, ese ya es nivel leyenda del Pac-Man. Pero es que sé que más de 20 fantasmas es prácticamente imposible pasarse el nivel. Pues al final, ¿qué tengo? ¿20 fantasmas más un jugador? Pues eso es soportable. Ahora, ¿qué pasa si cuento las bolitas como divs? Ahí lo que se puede cambiar. Porque digo, vale, sí, digamos que en el nivel número 5 tengo 5 fantasmas o tengo 6 fantasmas y el bueno. Pero bolas ya son no sé cuántas mil, bueno, no sé cuántas mil, pero igual te llega a 100 bolas, que el otro día teníamos 14 por 14 menos los huecos, pues igual llega a 100 bolas. Claro, ya son 100 dips en pantalla, ¿vale? Por tanto, si hacéis un juego en el que imaginaos, no sé, tenga una apariencia parecida a Pac-Man, pero al final por lo que sea, pues haya un personaje bueno y 5 malos, pues dices, bueno, y el juego consista en eso, pues dices, bueno, sé que no voy a tener más de 6 dips en pantalla, puedo vivir con ello, o sea, HTML puede vivir con ello. Ahora, en cuanto digas, no, es que empiezo a contar malos, fantasmas, el bueno, las bolas, los diamantes y el no sé qué, y digo, tengo 100 o 200. Canvas. Ahí Canvas. Espera. Y os grabo otra cosa.
Ahora un poco la discusión, digamos, de qué tipo de condiciones iniciales pongo. Ahora yo os digo, ponedme un ejemplo rápido de un juego que podéis desarrollar. Sí, un momentín. Yo supongamos que soy la organización y os digo, temática, apocalipsis. Sí, decidme un juego. El suyo directamente. Ya está, pum, ya hemos acabado. El viernes a las 4 de la tarde decir, no, que ya lo tenemos. ¿Vale? Un survival. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Un momentín. Ahora continúas. Vamos a pensar lo que acabas de decir. ¿Vale? Entonces, malos te persiguen. Malos es plural. Te persiguen. Te a ti. No dicen nos persiguen. Dice te persiguen es singular. Entonces, te persiguen es igual a un bueno. Malos es igual a muchos. Y luego has dicho recojo por ahí no sé qué. Vale. Recoger ciertos elementos es igual a muchos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer de cara a declarar propiedades es pensar de qué elementos estamos hablando de uno y de qué elementos estamos hablando de muchos. Porque yo automáticamente sé, si hablo de uno, es igual a variables. Si hablo de muchos, es igual a matrices. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces digo, te persiguen un bueno. Y yo empiezo a pensar y digo, ¿qué propiedades tiene el bueno? ¿Salud? Y por ejemplo, digo, pues el bueno, ¿salud?, tiene posición X y posición Y. ¿Es una matriz? No, es una variable. Entonces digo, posición bueno X es igual a lo que quieras, ¿vale? A cero, digamos. Digamos que empieza en cero del tablero. Posición bueno Y es igual a cero. Digamos que el malo tiene vida. No es que te tocan y ya te has muerto. No, es que según lo que te hagan, pues si te toca un zombie, tienes. Si te toca un malo, tienes 10 puntos menos de vida. Así que la pregunta es: ¿cuánta vida tienes al principio? ¿Vale? Así que tienes vida, vida bueno, es igual a 100. Digamos que empiezas con 100. Ahora bien, esto es en cuanto al bueno. En cuanto a los malos, yo en cuanto veo que son muchos, que son plural, automáticamente digo matriz. Y digo var. Bueno, ahí también tenía que haber puesto var, por cierto, pero bueno, se puede, se admite en JavaScript, pero es una mala costumbre no ponerlo. Así que pongo var y ya está. Digo var malo x es igual a new array. Var malo y es igual a new array. Var vida malo es igual a new array. ¿Por qué? Pues porque cada malo va a tener su posición X. Cada malo va a tener su posición Y. Y cada malo va a tener su vida. A menos que me digáis que es unos malos colmena. Es que yo lucho contra una especie de zombies colmena. Que si matas a uno se mueren todos. Y que si le quitas vida a uno se mueren todos. Pero sí que si coge vida a uno la cogen todos los demás. Pues en ese caso le diremos una variable, una propiedad compartida entre diferentes elementos. Pero si cada uno tiene su propia vida, son arrays. Y ahora os digo, ¿cuál me diríais que es la diferencia entre crear aquí una variable e inicializarla? Es decir, yo creo una variable y oye, ya que estamos, ya que creo la variable, pues de paso le doy un valor, ¿cierto? Pero yo ¿qué he hecho aquí? Crear una matriz, pero no le he dado un valor. Así que, un momentín, todos quietos. ¿Cómo le doy un valor? Ya, ya, ya.
Pues tienes que saberlo. Vamos a ver. Yo te pregunto, yo siempre voy a tener una variable llamada número malos para darle un valor inicial. Y esto que acabo de escribir es una pista para ti. Si yo he creado una variable, a lo que te digo, que me cuenta el número de malos, ¿qué dirías que voy a hacer con esa cuenta? Ahora tengo que ir en cristiano uno a uno de los malos diciéndole en qué posición está y cuánta vida tiene. Bien, es un for, efectivamente. Por tanto, yo sé que a continuación le asigno propiedades a los malos. Entonces digo, ¿for qué? For var i es igual a 0 y es menor que número malos, i más, y voy creando matrices. Voy asignando matrices. Digo, malo x de i es igual a lo que quieras, a, yo qué sé, a un math.random, a 1, a vete tú a saber el qué. Malo y de i, porque tú dirás, imagínate que los malos son unos zombies que se reparten aleatoriamente por el terreno, pues un random. Pero igual me dices, no, es que es el juego del oso yogi que le pega al panal de abejas y las abejas salen a picarle. Pues claro, las abejas salen todas del mismo punto. Con lo cual, en ese caso no sería un math.random, sino que la posición es la misma para todos los malos inicialmente. Malo y es igual a 1. Vida malo de y es igual a 1, lo que sea. Bien, por ahí lo tenemos. Con esto, lo que hemos empezado es a crear, digamos, nuestro juego. Estamos creando las posiciones iniciales, los elementos iniciales del juego. Ciertos elementos se declararía exactamente igual que los malos. Dime qué posición tienen, dime qué tipo de elemento es, si es vida, si quita vida, si resta vida. Dime cuántos elementos hay, recoger elementos, y luego recórrelos con una matriz y simplemente mételos en memoria. Cuando digo mételos en memoria, quiero decir que todavía no se dibujan. Aquí existen en la memoria del juego, pero no existen todavía físicamente en el juego. Lo que se hace en el document ready, varía mucho dependiendo del juego. A veces no se hace nada. Pero lo que se pone aquí sí que deberíais intentar, que luego lo consigáis o no, ya es otra cosa, pero deberíais intentar que tenga esta estructura. Salvo excepciones justificadas, que las puede haber y muchas. Pero, primero, introduce la lógica del juego. Ejemplos de la lógica. Cómo se mueve un personaje. Si está colisionando con algo que le impida avanzar. Si está colisionando con algo que le quite vida. Si está colisionando con algo que le dé vida. Y esto aquí dentro. No estoy dibujando, estoy preguntándome por la lógica del juego. Esta es la parte más difícil, porque esta parte ocurre internamente, ocurre sin dibujarse en la pantalla. Y después, crea los gráficos. Atención, el orden importa. Lo primero se queda atrás, lo segundo se queda delante. Así que por tanto suele ser dibuja el escenario, dibuja los elementos de entorno, depende del juego que estés creando, también depende. Dibuja los malos, dibuja el bueno.
Otro consejo que os voy a dar, insisto, estos no son reglas universales de si no las sigues te morirás, sino son consejos que yo os doy. Desarrollad igual que hemos desarrollado en clase, que es, primero, desarrolla a lo bestia y solo cuando el juego crezca, externaliza a funciones. No intentes refactorizar desde el primer momento, es un error muy grande. Primero desarrolla algo que tú entiendas en la pantalla, porque el código refactorizado en funciones, cuando estás empezando, es poco entendible, en plan de que para ir a cagar desde una función. De empiezo, condiciones, y te vas a otro archivo, y dices, ostras, no he leído todavía este, ya me he ido a otro. No, ¿vale? Al principio, desarrollar del tirón. Y solo cuando ese tirón sea incómodo de manejar, es cuando vas cogiendo cachos y los vas externalizando a archivos externos, como hemos hecho con el Flappy Space, como habéis hecho con el isométrico y en definitiva como haréis con prácticamente cualquier juego. Hay un dicho en internet, y por eso digo que no es cosa mía, creo que os lo he dicho ya alguna vez y creo que os he enseñado el dicho en internet. No, eyaculación prematura no, eso es otra cosa, es otro problema que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, exacto, pues es otra cosa. Entonces, premature optimization is the root of all evil. Es decir, la optimización prematura es la raíz de todo mal. ¿Qué diríais que quiere decir esa frase? Exacto, ¿vale? Quiere decir básicamente eso. Recordad lo que os digo desde el principio del máster con cualquier programa. ¿Qué es lo importante? Eso es lo importante, ¿vale? Lo importante es que funcione. Si tú intentas optimizar algo que todavía de hecho ni existe, si tú estás demasiado preocupado por esa optimización, vas a pasar... Es como, ¿cómo te diría yo? Si piensas todos los riesgos de una acción, igual al final no acabas haciendo la acción. Porque tiene tantos riesgos que no te metes. Muchas veces dices, no, tú métete. Y ya cuando te metas y veas los riesgos, pues ya lo vas solucionando. Pero por lo menos te has metido y por lo menos con constancia suficiente, eliminando los riesgos, acabas la acción. Porque si lo piensas demasiado al principio, no te metes directamente. Esto es un poco lo mismo. Es decir, tú empiezas a programar sabiendo, asumiendo que vas a generar código poco eficiente. Que vas a generar código en plan espagueti. Es decir, código que al final esté muy liado. Código que sea una línea vertical demasiado grande. Pero siempre que el juego funcione, da igual, eso no importa. Entonces, solo cuando acabes el juego, o cuando esté a la mitad del juego, lo puedes hacer también a mitad de juego, si quieres, y digas, oye, esto ya es incómodo, pero tiene que darse la condición de que sea incómodo. Es decir, si desarrollas 200 líneas de código y por lo que sea el juego dices, es que ya hemos acabado. Entonces, el juego funciona. Son 200 líneas de código. Y tú más o menos puedes ir arriba o abajo en las 200 líneas de código y puedes trabajar correctamente. ¿Para qué quieres refactorizar? Refactorizar porque sí, no. Refactorizar porque te sea más cómodo. Porque digas, es que no son 200, son 200, pero ahora voy a crear 500 más. Con lo cual necesito reagrupar el código para que pueda desarrollar 500 más y me sea cómodo. En ese caso refactoriza. ¿Vale? Entonces, por eso digo que mi recomendación es que primero desarrolléis a lo bestia, de arriba abajo, y solo cuando el juego vaya creciendo, ¿vale? Que externalicéis. En cuanto a los gráficos, inevitablemente hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Aquí. En cuanto a los gráficos, primero se declaran. La declaración de gráficos, si os fijáis en cualquier juego que hemos hecho y cualquier juego que haremos, se declaran siempre una sola vez en la parte superior. No se os ocurra declarar los gráficos en la función de loop, porque el juego funcionaría, pero iría 50 veces más lento de lo que podría ir. ¿Por qué? Porque en cada vez que ejecutaras el loop, le estarías diciendo, loop,
que sepas que voy a usar la imagen del bueno, que sepas que voy a usar la imagen del malo. Y el loop te diría, pues es que ya lo sé. Es que me estás diciendo esto 50 veces por segundo y no me hace falta que me lo diga 50 veces por segundo. Claro, si es que pierdo más tiempo cargando cada vez las imágenes del disco duro que pintándolas en el canvas. Entonces, el juego funcionaría, pero iría muy lento. La declaración de gráficos se hace una vez arriba. Entonces le dices, por ejemplo, var imagen bueno es igual a new image. Siempre igual, esto siempre igual. Y digo, imagen bueno punto src es igual a imágenes barra imagen bueno punto jpg o punto png. Depende de lo que vayas a necesitar, pero siempre la declaración de imágenes se hace una vez y se hace así. Siguiente cuestión. Sí. Claro, que esto A ver, a ver. es más interesante de lo que parece. Sí, 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 desde luego que lo es. Es que a veces en el juego, Sí, o haciendo pruebas o lo que sea, en sí, el mismo loop me ha sí. pasado de decirle, de hacerlo mal, de Ahí, decirle, ahí, busca, ahí, y no. porque igual en vez de decirle imagen bueno, le pones imagen bueno uno, Ah, imagen sí, bueno sí, sí, sí. 2. Sí, Igual valdría la pena si no son muchas, sí, si son 10 por ejemplo, las precargas, claro. dices también Eso, ahí. eso es. Ahí, digamos, si tienes, por ejemplo, dices, mira, malos tengo muchos y no son todos iguales, son diferentes tipos de malo. Pues yo vengo aquí y digo, var malo uno es igual a new image. Y ahora, que de hecho yo creo que he hecho eso en algún juego. Malo.src es imágenes malo1.png. Y ahora tú te vienes aquí y precargas, preparas al programa y dices, tengo 4 malos. 1, 2, 3 y 4. Sí que recuerdo que he hecho esto porque me acuerdo que cometí un error y me dijisteis, es que no has cambiado los índices ahí. 2, 3 y 4. Y tú los precargas. Entonces yo, por ejemplo, aquí en el loop, digamos, no, aquí en el loop no, en el for, porque le estoy dando tipo malo de i, es igual a math.round de math.random por 4. ¿Eso qué hace? Que cada tipo malo va a ser un número math.fail, por cierto, para que vaya de 1 a 4. Va a ser un número entre 1 y 4. Con lo cual, yo ahora digo, por ejemplo, en el loop, en dibuja los malos, ¿ves? En el apartado correspondiente. Digo, si, claro, haría un for. For recorre malos. Déjame ponerlo así, ya sabéis lo que quiere decir. Y digo, for recorre malos para cada malo. If, no, if leches. Algo que recorre varios elementos es un switch. Switch tipo malo de i, digamos, he usado i, imagínate. Y digo, en caso de que sea 1, dibujas malo 1. Acordaos siempre del break. El break, insisto, que es opcional para for y para switch y para... No, perdón, para for y para if y para tal. No es opcional para el switch. Ayer lo intenté utilizar, pero como no me fiaba, volví a hacer mi método de y si vuelvo un millón ya. Vale, Porque directamente. tenía dentro del for Sí, un if else sí, sí, sí. Es que lo... y digo, ¿estás haciendo el break para el else o estás haciendo el break para el for? Porque, no sé, nunca me acabo. si está dentro del if, hace el break para el if. Y el else Y si, no. y si- no, no, es que da igual. O sea, el if y else van juntos. Si sale del if, sale del else. Pero no es un break para el for. Pero no pasa nada. Quiero decir, si le das lo de condición y es igual a un millón, la próxima vez que retoma el bucle da falso y sale. O sea que hace el mismo efecto que el Que no me break. fiaba lo que Sí, hacía. sí, sí. Y yo me he dado el mismo resultado. Sí, Y ese es es que el es problema. perfectamente válido y gasta la misma memoria. Por tanto, no hay ningún problema. Es válido. Y ante la duda, lo seguro. Entonces, la cuestión es esta. Es decir, tú precargas los 4 malos, se quedan en memoria, y aquí al final es donde le dices, en caso de que el tipo malo sea 1, pues dibújame el malo 1. En caso de que sea 2, dibújame el malo 2. Pero no en este momento los cargo, sino que yo los tenía cargados en memoria. Porque si en este momento los cargo,
esto se me ejecuta 50 veces por segundo. Y pierde mogollón de tiempo en cada bucle soltando el malo, cargando el malo, soltando el malo, cargando el malo. Es mucho más eficiente cargar los malos de inicio o cargar los elementos que sea de inicio. Porque igual un día sin querer dices, no, es que eso es una imagen. Pero esa Ah, imagen que dices eso, 50 veces por exacto. segundo, no le das importancia y la Pero, sobrecargas. exacto, exacto. ¿Vale? Muy bien. Esto por aquí. A día de hoy, esto que os voy a contar no os voy a dar una solución. Os voy a contar un problema que vais a tener. ¿Vale? Entonces, dentro del problema que vais a tener, la solución existe un poco para que podáis trabajar lo más cómodos posibles. En principio no vais a ser tres, vais a ser cinco en la competición. Bueno, competición o quedada, evento, efectivamente. No, no es competición, no se compite. Entonces, hasta ahora habéis desarrollado mayormente juegos en modo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. El único caso de desarrollo colaborativo que habéis hecho es el caso de el Flappy Space. Pero os lo he organizado para que trabajéis en secuencial. Como tenéis muchas otras tareas que hacer, pues os he dicho primero trabaja uno y luego trabaja otro y luego trabaja otro. Sabiendo que, por ejemplo, mientras trabajaba él, vosotros no estabais parados porque tenéis otras tareas que hacer. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estáis 5 programadores 48 horas en el mismo espacio y estáis 48 horas para ese objetivo? Pues en ese caso, evidentemente, si por ejemplo desarrolla él, vosotros dos estaréis así. Esa es la opción uno, no muy deseable. La opción 2 es la mente colmena. La mente colmena es que os pongáis los 3 o los 5 delante de una pantalla a desarrollar los 5 lo mismo. Que para un trabajo en empresa estaría prohibidísimo, porque el jefe que tuvieras te diría, oye, mira, para pagar a 5 pago a uno, porque estáis 5 haciendo lo mismo, ¿vale? En este caso asumo que en gran medida eso se os va a dar y eso será bueno para vosotros, ¿vale? Porque ahora mismo sois alumnos del máster todavía. No ha hecho ni, bueno, estaba haciendo ahora 2 meses que habéis empezado la formación. Por tanto, hasta cierto punto no me molestaría, lo vería perfectamente normal, el hecho de que en un momento pues estáis tres o estáis cinco delante de la pantalla, porque oye, así lo que no ve el uno, lo ve el otro. Y uno dice, es que quiero hacer esto y no se me ocurre, ¿cómo? Y llega el otro y dice, ¿qué tal si haces no sé qué? Ah, pues sí, pero ¿cómo haría esto? Y llega el otro y dice, pues quizás si declaras una variable, entonces hacéis como de mente colmena, ¿vale? Lo que no ve uno, lo ve el otro. Y dado que este evento al que vais a ir, pues es un evento que para mí, para lo que a mí respecta, va a contribuir a vuestra formación, pues está bien. Quiero decir, el que aprendáis a sentaros todos en una pantalla y dialogar con los que tenéis al lado y resolver problemas juntos y ya está. Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa? Va a ser un puto caos. Sí, sí, probablemente. Ahora bien, ¿qué pasa si en un momento dado decís, bueno, es que por lo que sea hemos empezado el juego y dices, mira, es que tú tienes que hacer las colisiones. Las colisiones de no te puedes mover. Tú tienes que hacer la vida. Cuando toques esto, el zombie te quita vida. Y tú tienes que hacer el que cuando toques una flor te suma vida. Y por lo que sea, llega un momento del desarrollo que, insisto, por lo que sea, decís, no, no, es que lo tenemos claro los tres. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer y tú sabes lo que tienes que hacer. Por tanto, no es ese caso de mente colmena, sino es un caso en el que cada uno sabéis lo que tenéis que hacer, pero claro, él no va a decir, un momento, esperaros el código que ahora os lo paso. Y pam, y te lo pasa a ti. Un momento, esperaros el código que ahora te lo paso. Entonces eso es una putada muy grande porque cada uno sabéis lo que tenéis que hacer, pero tenéis que trabajar en secuencial. Bueno, pues en ese caso voy a romper este consejo que os he dado aquí, de primero desarrollar lo bestia y luego externalizar a funciones, y os voy a decir que en el caso de trabajo en paralelo, externaliza a funciones desde el principio, desde el momento en el que veáis que necesitáis hacer ese trabajo en paralelo, para dividir trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo me vengo por aquí y digo, mira,
yo me vengo por aquí, perdón, aquí arriba, y digo, me cargo JS funciones Alex. Me cargo el JS funciones Fran y funciones JLuis. Y tenéis 3 archivos de entrada en el que sabéis que cada uno de vosotros está trabajando a la vez. Pero si tú estás trabajando en este, no le machacas este, no le machacas este. O sea, cada uno trabaja en su archivito. Con lo cual, yo me vengo aquí y llamo a una función. Es decir, este es un archivo index.html. No podéis estar 3 personas con un archivo index.html abierto a la vez. Ni se os ocurra. Porque cada vez que guardéis estaréis machacando los cambios de vuestros compañeros. ¿Vale? Entonces, la idea es que colisión avanzar. Llamo a una función colisión avanzar. Llamo a una función colisión vida. Y llamo a una función dame vida. De tal forma que si yo tengo esto en la pantalla, y ahora imagínate, por orden, yo que sé, que dentro de funciones Alex tenéis, perdón, aquí, no lo veo, que se me ha ido, aquí, colisión avanzar. Dentro de funciones Fran tenéis colisión vida. Y dentro de funciones JLuis tenéis dame vida. Entonces sabéis que tú tienes abierto tu archivo JavaScript, tú tienes abierto tu archivo JavaScript, tú tienes abierto tu archivo JavaScript. No lo sé, quizás Julio o Paula estén abriendo el archivo index.html o nadie lo esté tocando. No lo sé, depende de las operaciones que haya que hacer. Y sabéis que estáis trabajando en paralelo, cada uno sobre un archivo. Evidentemente, haciéndolo así, lo que ocurre es que en un momento dado, pues tú dices, oye, yo he acabado mi colisión, por ejemplo, pero él está a mitad de desarrollar la suya. Entonces, hasta que él no acaba su parte, no podéis hacer nada. ¿Por qué? Porque si tú has acabado la tuya y le das a refrescar el juego, te da error porque él estaba a mitad de línea escribiendo. Y no ha acabado su código y por tanto es normal que dé errores. ¿Vale? Entonces, una manera de desarrollar en paralelo es que os ponéis una tarea concreta para hacer y decís, oye, en un cuarto de hora, en media hora, el tiempo que vosotros digáis, tenemos que haber acabado esto para refrescar pantalla y comprobar que todo funciona. ¿Vale? Es una manera de trabajar. La otra manera de trabajar es el desarrollo por ramas. El problema es que 48 horas es muy poco tiempo para desarrollar por ramas, pero yo qué sé, yo os lo cuento y a ver si se puede aplicar. Con el desarrollo por ramas, lo que hacemos es... ¡Ey, no tanta luz! ¡Ay, ay, ay! Con el desarrollo por ramas, lo que intentamos hacer es evitar ese problema de que, por ejemplo, vosotros dos habéis acabado, tú no has acabado, y hasta que no acabes tú, no podéis ejecutar el juego. Porque tu parte daría error, y lo malo es que si tu parte da error para todo el juego. La idea es, creáis una base en funcionamiento, una base funcional. Es decir, un juego donde, por ejemplo, si es apocalipsis y un personaje se mueve y los zombies le persiguen y puede recoger flores que le dan vida, pues un juego donde realmente el personaje se mueva y los zombies se muevan y haya flores en el escenario. Y cada uno de vosotros se queda una copia de ese juego. O sea, cada uno de vosotros a su ordenador se lleva una copia de ese juego. Con lo cual, a continuación, creáis ramas. Digamos que la base en funcionamiento recibe el nombre de el tronco, porque es la parte principal del juego, y cada subversión que os habéis llevado vosotros a vuestro ordenador es una rama. Una copia del tronco en cada uno de vuestros ordenadores. Con lo cual, desarrolláis vuestra rama. Por ejemplo, pues que te diría yo, Alex tiene en el tronco principal, tiene funciones alex.js, tiene colisión avanzar, pero ¿qué hace colisión avanzar en el tronco? Nada.
se declara y no hace nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, me vengo aquí, digo creo carpeta JS, creo documento, funciones alex.js. Entonces, en el tronco dice que vas a usar la función colisión avanzar. Pues tú aquí dices función colisión avanzar y eso no tiene nada en el tronco. ¿Por qué diríais que hago eso? Para que no dé error. Porque si yo he prometido que voy a usar una función colisión avanzar, pero en ninguna parte se declara una función colisión avanzar, pues dará error. Pero ¿qué pasa si en funciones Alex declara una función colisión avanzar y no tiene nada de código? Pues no pasa nada. Que cada vez que viene aquí y se ejecuta colisión avanzar en el tronco, simplemente ejecuta colisión avanzar, no ejecuta nada, no colisiona con nada, pues continúa el juego. Mientras tanto, Alex en su ordenador está desarrollando la rama de manera individual. Desarrolla su rama individual. No le preocupa a Alex que colisione con los zombies. No le preocupa a Alex que colisione con las flores. Lo único que le preocupa es que colisione con los muros que haya, por ejemplo, en el juego. Porque sabe que tú estás haciendo la colisión con los zombies y sabe que tú estás haciendo la colisión con las flores. Con lo cual, cuando comprobáis que la rama funciona, se integra en el tronco. Es decir, llega Alex y dice, vale, pues mi archivo JavaScript funciones Alex ya funciona correctamente, pues cojo todo el código que he desarrollado y sustituyo, ojo, no todo. El index HTML igual no, a menos que lo hayas modificado, sino que modificas únicamente funciones Alex. Es decir, lo añades al tronco, lo incluyes. Escuchadme y acordaos de lo que os voy a decir. ¿Me estáis escuchando? Bien. En esa operación de cuando comprobáis que la rama funciona, se integra en el tronco, las probabilidades de que machaquéis código de algún compañero son máximas. Y que, oye, a mí me funcionaba. Uy, es que no tenías esta variable, ni esto, ni aquello. Esa es otra. Ante cualquier duda, copia de seguridad. Sí, sí. Antes, Ya veo que el final 1, final 2, final 1, 1. final 1-1, final de verdad de la buena, final de verdad de la buena ahora sí, final de la buena ahora sí, final, o ya me muero, final de... sí, pero las veces que haga falta, a ver, numerarlo. Yo lo suelo numerar por final o ejercicio, año, mes, día, hora, minuto, segundo. Vosotros probablemente con que pongáis día, minuto, día, hora, minuto, segundo ya es suficiente. Pero algo que en un momento dado tengáis en una carpeta un histórico de copia de seguridad y digáis, ostras, que me acabo de dar cuenta que hace 5 versiones que estoy machacando no sé qué variable y ya no funciona. Pues que podáis ir a la carpeta y decir, vale, eso lo hicimos a las 6 de la tarde. Voy a la carpeta que pone día tal, hora 6 de la tarde a y media o a lo que sea, y lo puedes descomprimir y recuperar esa información. Eso, eso digo. ¿Vale? Entonces, ya sea por fecha de modificación o por el nombre, lo que os dé la gana, pero de un modo que podáis verlo ordenado y podáis localizar cuál es la copia de seguridad que queríais. ¿Vale? En cualquier momento, copia de seguridad, porque oye, si tuvierais un mes para desarrollar el juego, yo os digo, pues bueno, has machacado lo de un compañero, pues ya está, vuelve a empezar, vuelve a crearlo y ya está, porque bueno, tienes un mes. Pero es que tienes 48 horas. Entonces, cuando estéis ahí hasta las tantas de la mañana y llegáis ahí temprano y digáis, ostras, estoy aquí hasta las tantas de la mañana y al final, porque alguien ha machado el código, pues estamos perdiendo tiempo cuando podíamos haber estado menos, pues os enfadaréis. ¿Vale? Con lo cual, el objetivo es que dado que eso va a pasar y os aviso que va a pasar, pues toméis medidas. Esto, digamos, es un poco como el ABC del desarrollo colaborativo. Pero que claro, eso no toca hasta dentro de unos cuantos meses. Pues por lo menos toméis medidas, aunque sean medidas novatas y medidas muy sencillas, pero medidas muy fáciles también de implementar para aseguraros que trabajáis en equipo y podéis integrar el trabajo con el resto de compañeros.
En la siguiente parte de la clase os digo. Argumento del juego. Decidme, ¿de qué va a ir el juego? Llamado Apocalipsis. ¿De Apocalipsis? Sí, sí, pero antes era un poco de prueba. Ahora decírmelo en serio. Pues tienes que ir recogiendo comida y agua hasta que se cumpla un tiempo, por ejemplo, y ya te rescatan. ¿Cómo que te rescatan? ¿Quién te rescata? O sea, es una especie de supervivencia, ¿no? El tiempo va corriendo y si te quedas sin comida, antes de que te rescaten, te mueres. Y si para cuando llegue el momento en el que se acaba el temporizador todavía te queda vida, pues ya te rescata un helicóptero y se acabó. ¿Vale? Bien, entonces en ese caso tu enemigo es el tiempo, tu aliado es las cosas que recoges para comer. ¿Cierto? ¿Qué cosas recoges para comer? Esto que pillado ahí. No, No sé. todo lo que pilles, no. Sí, pero Tienes por que... ejemplo, una manzana, una hamburguesa y Vale. Manzanas, hamburguesas y chocolatinas. chocolatinas. Muy bien. ¿Qué pasa cuando te rescatan? Aparece un avión, un helicóptero, aparece un helicóptero militar. Muy bien. Y te recoge y se te lleva. Yo ahí, en cuanto me decís eso, ahí ya veo una función. Una función game over. Bueno, game over, Al tiempo, pues aparece tal. exacto. Ah, pues nada. Pero es que yo ahí veo que digo, vale, función de aparece helicóptero. Función de helicóptero se anima llegando hasta el centro de la pantalla. Función de helicóptero se para. Bueno, perdón, función de helicóptero se para no. Es que decir, dentro de la misma función. El personaje desaparece y el helicóptero vuelve a aparecer y se va por la pantalla. Digo, todo eso tiene una pinta de que va a estar encapsulado en una función que no veas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿cómo va a ser este juego? ¿Cenital? ¿Isométrico? A ver, la pregunta es si este juego va a ser el de la guía o no. A ver, también tengo una cosa, isométrico que era tan bonito. Ya. Así tan bonito. Si este es un Bien, bien. isométrico que estamos pensando nosotros ahora, isométrico. No, 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 no. No, no. Este juego es un juego que no es idílico. Lo tenéis que tener desarrollado a las 12. Pues, de arriba a abajo y como Grand Theft Auto 1 y 2. Tú vas por ahí por las calles y poco más. Vale. Si dices esto lo vamos a tener que hacer ahora mismo. Ahí. Esto es una micro game jam. Eh, bueno, es que ese es el tema, quiero decir. El simulacro de la game jam es precisamente el hecho de decir, oye, tenéis que hacer esto. Ah, pues puedo. Ah, pues tal. Pero tienes X tiempo. Con lo cual, decirte X tiempo ya no es puedo hacer tal, sino que tienes que pensar qué puedes hacer en el tiempo que te han dado. Yo me la jugaría a isométrico. Porque teniendo lo que tenemos, Ese tipo de decisiones de yo me aseguraría y lo haría en cenital o yo me la jugaría tal. No, no, es que estamos previendo, estamos haciendo un simulacro. No te digo, ojo, vamos a ver, eso que ha dicho él es un doble o nada. Es decir, te puede salir mal, pero también te puede salir un juego mejor que cualquiera que haga otro en la Game Jam. y realmente tampoco es que tengamos que. O sea, lo moveríamos con las teclas. Ujú, No teníamos que ir seleccionando, que es lo que nos ha dado más problemas, en mi opinión. ujú, ujú, Para arreglar casas. ujú, ujú, Entonces sería moverte por casillas. ujú, Los enemigos te los mueven por casillas. ujú. Y. Eso que estáis haciendo es lo que vais a hacer en las 2 primeras horas de la Game Jam, que es un poco estimar. Estimar Yo no. cuánto me ha costado esto, Isométrico. cuánto me va a costar lo otro, y luego otra cosa es me arriesgo o no me arriesgo. Es decir, sabed que si tomáis ciertas decisiones vais a por un resultado mucho mejor, pero también tenéis un compromiso más fuerte con el código, es decir, sabéis que os vais a encontrar con más dificultades, por ejemplo en el isométrico es el tema de las transformaciones que con el cenital. Si vais a por el cenital,
sabéis que os vais a pasar 48 horas más relajadas, pero sabéis que prácticamente cualquier problema que tengáis se soluciona en X para arriba o Y para arriba, pero también sabéis que el resultado final del juego, el resultado visual, no va a ser tan bonito como si fuera isométrico. Pero ¿sabéis qué? El problema es que yo ahí no estaré. Yo ahí estaré en clase. Con lo cual, todas esas decisiones, yo ahí no podré deciros nada. Es algo que tenéis que hacer vosotros completamente desde cero. Y por eso estamos haciendo el simulacro. Así que el tiempo empieza ya. Bueno, pues ya en cuanto vuelvas. Bien, y hoy voy a hablar del versioneado. Vale, esta es la Game Jam previa y esto es juego. Vale. Entonces, mirad un momento todos y es que esto que os voy a contar realmente lo habréis visto en muchas ocasiones. Lo que voy a contar es básicamente de, ¿cómo te diría yo? De perogrullo, ¿vale? Y en la parte superior de los archivos, especialmente si estamos hablando de juegos, como es este caso, estaría bien que pusierais dos cosas. Una, lo vamos a comentar en este caso en formato HTML. Una, el changelog, y otra, independientemente, no tienen por qué ir juntas, el aviso de licencia. Entonces, el changelog, cuando es pequeño, se mete aquí arriba. Cuando es grande, se mete en un archivo de texto, un archivo txt, o con la extensión que queráis, en la misma carpeta del juego. ¿Vale? De momento, vamos a suponer que empezamos con un changelog pequeño y por tanto nos cabe aquí arriba. Entonces, el changelog no es más que un lugar donde, con el formato que vosotros queráis y con la numeración que vosotros queráis, lo que hacéis es especificar qué tiene el juego y qué le falta y cuál es la diferencia entre cada versión. Un momento, mira, casi que mejor voy a abrir vuestro. Este es el documento, la última versión que tenemos ahora mismo. Game Jam, Game Jam previa. Bien. Entonces yo vengo aquí y digo, mira, van a ser 48 horas muy largas. Vais a ser varias personas trabajando sobre el mismo código. Entonces, aparte de lo que os dije ayer de copia de seguridad, porque sí, vale, tú haces una copia de seguridad, pero luego llega un momento en que dices, vale, pero esto que hicimos, ¿en qué versión lo hicimos? ¿A qué hora lo hicimos? ¿Vale? Entonces, te haces este changelog y yo os pregunto, ¿esta versión que me acabáis de presentar, qué versión es? ¿Qué numeración tiene? 0.1, ¿vale? Porque funciona, pero todavía no podemos decir que es una versión entregable, final. Hay gente que le pone un mote, un apodo. Ya sabéis, por ejemplo, Android a todos sus lanzamientos les pone lo de KitKat, Honeycomb, todo esto, ¿vale? Hay gente que deja el número y ya está. Ponedle un mote. Por ejemplo, grano en el culo, ¿vale? Algo así, no lo sé. ¿El qué? Roña. Vale. Entonces, en la versión 0.1, ¿qué tenemos? Movimiento del personaje. Los enemigos te persiguen. Escenario de fondo no acabado. Otra cosa que podéis hacer, insisto, esto es alternativamente. ¿Hoy qué día es? 28. Pues 2016, 28, perdón, 01, 28 a las 9:33:00. Algo que podáis saber cada uno de los cambios en qué momento lo hicisteis. Pregunto, ¿qué tenéis planeado hacer durante el día de hoy? ¿Qué podríais añadirle al juego antes de las 12? Una velocidad más decente a los zombies. Muy bien, supongamos que ya lo habéis hecho. Supongamos que ya son las 12. Entonces vais a guardar el juego y decimos 0.2. ¿Cómo se llama esta versión? Menos roña. Muy bien. Y digo 2016, 01, 28 a las 12:00, yo qué sé.
Así que en esta versión decimos los enemigos se mueven a menos velocidad. Esa puede ser la única, la única mejora de ese juego. Vosotros vais a decir cuándo es 0.2, cuándo es 0.1, o sea, 1.1, cuándo lanzáis la versión 1.0, cuándo lanzáis la versión 2.0. ¿Vale? Eso no hay un estándar que lo diga. Lo que pasa es que social y éticamente se supone que tú sacas una subversión. Ahora voy. Tú sacas una subversión. Ah, vale, perfecto. En el momento en el que no aportas una innovación demasiado grande sobre lo que tenías antes. Si solo has metido un par de detallitos, pues a eso no lo llamas de versión 1 a versión 2, sino sería una 1.1, 1.2. Se supone que cuando lanzas una versión que dices, no, es que esto tiene una mejora muy grande sobre el juego anterior, al punto de que es como una actualización de todo el juego. Pues en ese caso es cuando se justifica un lanzamiento de 1 a 2. Y cuando el juego lo estás lanzando en sus primeras fases y lo podrías llamar fase beta, pues hay gente que en lugar de poner fase beta le pone 0.1. ¿Cuál es la diferencia entre que en vuestro caso no creo que se llegue a aplicar porque no tenéis todavía un software tan complejo? ¿Cuál es la diferencia entre una fase beta y una fase 0.1? Pues que en la fase beta tú aceptas, mayormente por la complejidad de tu software, que el software se puede colgar, que el software puede tener bugs, que el software puede fallar y que en un momento dado la pantalla se puede quedar en negro. Cuando tienes la seguridad de que tu software no se va a quedar en bloqueado, seguridad en cierto grado, porque nunca puedes tener esa seguridad al 100%, pero ya has pasado esa fase de beta, pero el software todavía no está en producción, todavía no es un software acabado, es cuando generalmente se pasa a las versiones decimales ya sin beta. Y cuando ya tienes un juego que dices, esto tengo una gran seguridad de que no falla, gran, no total, porque siempre puedes encontrar fallos, para eso están los testers, pero puedes encontrar que crees que funciona correctamente y que tiene un feature set y que tiene un juego de características que dices, oye, eso mejorable siempre es, pero creo que esto ya se puede lanzar como versión, pues a eso lo llamas versión 1.0, ¿vale? Versión 1.0, ¿cómo se llama esta? Después de X versiones, ¿vale? Por fin sin roña, ¿vale? Entonces, por fin sin roña. Bien, del día que sea, ¿vale? Y aquí dices, pues todo lo que tiene esta versión con respecto a las versiones anteriores. Tal forma que en un momento tú puedas hacer un track y puedas saber en qué fecha metiste cada cosa y puedas en un momento dado incluso volver atrás a recuperar una característica que igual perdiste a mitad de desarrollo, que eso suele pasar. Que algo que desarrollas en un primer momento, en un segundo momento dices, no, esto no lo quiero y lo borro. Y al final del juego dices, ostras, ¿y si recuperamos aquello que hicimos y tal? Pues sabes en qué fecha, sabes en qué copia de seguridad te lo vas a poder encontrar. A partir de ahí, espera, paro este vídeo, grabo otro y hablamos del licenciamiento. A partir de ahí hablamos de la licencia con la cual se desarrolla el software. La licencia es la que vosotros queráis, eligiendo de un montón de licencias disponibles. Hay dos tipos de licencia que podéis usar. Las licencias de que en mayor o menor medida abren el código o abren el uso, o una licencia propietaria. Y cuando digo licencia propietaria, no hay, digamos, un modelo base para sacar software propietario, sino que tú, como desarrollador, eres el que pone los términos y las condiciones en un contrato de el que recibe el código, qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. En términos de licencia no hay realmente una plantilla. Hay que, si queréis el software que os guste y que digáis me gustaría que tuviera esa licencia, por ejemplo la de Microsoft, pues escoger esa licencia que siempre aceptáis y nunca la leéis, pues es leerla, ¿vale? Además, a partir de ahora, como desarrolladores de software, os interesará leer las licencias de otros softwares. Esto que nunca hacemos nadie, ¿verdad? Siguiente cuestión. No hablando ya de licencia propietaria, porque realmente
Suponed que lanzáis este juego. ¿Lo vais a lanzar en licencia propietaria? No lo sé. Fíjate, él me mira como, sí, 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 lo quiero, quiero. Sí. Bien, primero, un momentín, antes de licencia, acreditaciones. ¿Quién hace el juego? Pues, evidentemente, yo no. Pues Alex, apellido, apellido. Pues José Luis, apellido, apellido. Pues Francisco, apellido, apellido. ¿Vale? Bien. Vale. Y luego ya a partir de ahí, pues si es un juego que en un momento dado desarrolláis en la game junto con los de grafismo, pues evidentemente pondréis, si lo veis conveniente, eso ya depende de vosotros, pues qué ha hecho cada uno. Digamos, quién es programador y quién es grafista y de quién, a quién pertenece cada cosa. Vale, en cuanto a licencias, evidentemente hay licencias que seguramente, hay formulaciones de licencias que seguramente ya conoceréis. Como por ejemplo la licencia GPL. ¿Qué permite y qué no permite hacer la licencia GPL? Bueno, pues deberes de hoy para mañana, porque para mañana, cuando entréis en la Game Jam, deberíais tener una cierta idea de qué hacen las licencias mínimas. Buscáis GPL. Aquí tenéis la página de la Wikipedia. Ahí sí que os voy a recomendar el que os leéis la página en castellano más que la de inglés, porque la de inglés es un poco durilla de leer. Y a partir de aquí, si esta es la página de la Wikipedia, buscáis, esta es la página de la licencia real. Así que os tenéis que leer todo esto. Todo esto sí que está en inglés. La podéis encontrar en castellano, de todas formas. Si buscáis GPL en castellano, en Google, aparece en castellano. Bien, con lo cual, una es esta. Otra es la Creative Commons. ¿Os suena Creative Commons? CC. Vale, pues Creative Commons. Y Creative Commons. Y mirad, de Creative Commons hay múltiples tipos de licencia y os debéis de leer cada una de ellas. Entonces, hay una que es reconocimiento de atribución. Eso quiere decir que cualquier persona puede usar vuestro código para fines comerciales o para fines no comerciales, siempre que dé atribución. Es decir, siempre que cuando use vuestro código, diga en alguna parte de su uso que ha usado vuestro código y que os mencione. Otra es para uso no comercial. Puedes usar mi código, pero no puedes ganar dinero con él. Puedes usarlo a nivel personal o para fines no lucrativos. Puedes impedir no hacer obras derivadas. Aquí tienes mi código. Puedes leerlo. Puedes estudiarlo. Claro, al estudiarlo, evidentemente, lo que extraigas de él lo puedes usar en tus propios programas. Pero no puedes copiar y pegar mi código. No puedes usar ni mi código ni trozos de mi código directamente. La línea que separa copiar y pegar a, como te diría yo, a cojo y aprendo y lo pongo, pero no te lo he copiado y pegado, es muy difusa, evidentemente. Bien. Y luego compartir igual. Y esto quiere decir, tienes que elegir, ¿vale? Escoger o unir las condiciones. Puede que sea reconocimiento y compartir igual. O no, o las cuatro a la vez. Compartir igual quiere decir que si tú no la pones, una persona, por ejemplo, reconocimiento de atribución, una persona puede coger tu código, libre, gratis, abierto, y puede hacer código comercial, código cerrado con tu software. En cambio, si le dices compartir igual, quiere decir que puede coger tu código, puede usarlo, copiarlo y pegarlo, lo que tú quieras, pero el software que saque esa persona, si usa tu código, tiene que ser también abierto. Os voy a contar una cosa, y es que vosotros ahora mismo ya estáis usando lenguajes de programación, HTML y JavaScript, que están sujetos a licencia. Entonces, lo primero que tendríais que hacer
es averiguar si quizás al usar JavaScript tenéis que los programas que hagáis distribuirlos bajo una licencia concreta. Eso, por ejemplo, pasa con PHP. Con PHP, que es el software que estaremos usando este mes que viene, PHP se basa en GPL. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si os leéis la licencia GPL como os las vais a leer en las próximas 24 horas, si tú haces un programa en PHP, quiere decir que luego no lo puedes distribuir bajo licencia propietaria. ¿Quiere decir eso que al usar un lenguaje abierto te comprometes a distribuirlo a todo el mundo? No. Tú eres libre de desarrollar ese software y guardártelo en el bolsillo y no compartirlo con nadie más. O sea, no te obligan a compartirlo con el mundo. Lo que pasa es que si alguna vez lo compartes, no lo puedes hacer bajo licencia propietaria. Rápidamente y en castellano te dicen, si te lo hemos dado gratis, lo tienes que dar gratis. Si lo das. Si no lo das, pues no lo das. Bien. Lo cual conlleva una cosa que en España no hay nadie que regule, ¿vale? Pero es algo que se dice bastante en desarrollo de software, y es que si vosotros en algún momento hacéis un desarrollo, por ejemplo en PHP, y lo tenéis que facturar, nunca puedes poner en una factura que cobras dinero por un desarrollo de software. Claro. Yo, por ejemplo, hago una web a un cliente y se la hago en PHP. La pregunta es, ¿yo qué le estoy facturando? ¿El programa de toma, te doy este programa y este programa vale tanto? ¿O las horas de trabajo que yo he aplicado en ese programa? Técnicamente podría cobrar las dos. Pero si PHP no me deja, no me permite bajo la licencia de PHP. Esto a Hacienda le da completamente igual. La licencia dice, tú me has facturado un software, yo no sé ese software bajo qué licencia está, no es cosa mía. Yo solo controlo que tú ingreses lo que tienes que ingresar, ¿vale? Pero según la licencia de PHP, si alguien viniera a perseguirte, que no dudo mucho que nunca vaya a ocurrir, pero si alguien viniera a perseguirte, podría decirte, oye, es que tú no puedes cobrar ese software. Si yo te he dado el lenguaje de programación gratis y tú le das a alguien ese programa no puedes cobrar por él. Ahora, por tus horas de trabajo como programador, puedes cobrar lo que te dé la gana. ¿Entendéis la diferencia entre cobrar la mano de obra y cobrar el programa? ¿Vale? Ujú. No, no, nada, como que nada de él. Como mano de obra, sí. Y como software como servicio, sí. Y como venta, sí, ¿qué? Sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Sí. Es que vamos a ver, el PHP recuerda que es un lenguaje del lado del servidor. Servidor. La palabra servidor. No. Insisto, servidor. Cuando desarrolles un juego y ese juego se conecte a un servidor para compartir puntuación, cuando tú te compras un juego y te lo dan en DVD y ese juego en un momento dado se conecta a Steam o se conecta a Xbox Live y guarda puntuaciones, ah, eso es, eso es, la parte del cliente. Pero a ti cuando tú compras un juego que guarda puntuaciones en Xbox Live, no te dan la parte de servidor y la base de datos. Te dicen, no, no, perdona, esto es mío. Yo te he dado un trozo del juego realmente, el trozo de la consola. Pero el trozo que gestiona las puntuaciones y quién va arriba y quién va abajo, eso lo sigue teniendo Microsoft. Y técnicamente no te lo podría vender nunca Microsoft si te lo quisiera vender. Ahí tendría que buscar otra forma. Que luego, otra cosa que te digo, hay miles de fórmulas, echa la ley, echa la trampa. Hay miles de fórmulas para al final encontrar el recoveco y venderlo. ¿Vale? Bien, por tanto, lo que tenéis que hacer estas próximas horas es leeros las licencias. ¿Veis? Estas son las combinaciones que hay. Las licencias que hay. A continuación, yo os pregunto. Un momentín, siguiente vídeo. A continuación os pregunto. Supongamos que ha acabado la Game Jam y esto deberíais hablarlo y acordarlo antes de empezar, no al final. Porque si lo hacéis al final puede haber problemas. De hecho, incluso eso lo tendríais que empezar a hablar ya en el grupo de WhatsApp entre vosotros antes de empezar. Bien, entonces,
Supongamos que acaba la Game Jam y tenéis un juego en la mano hecho entre 8 personas. Porque vais, de momento, que yo sepa, 5 programadores y 3 grafistas. ¿Qué vais a hacer con ese juego? ¿Os vais a quedar una copia cada uno? Y esa copia es absolutamente privada y solo vosotros la tenéis. ¿Lo vais a compartir con el público? Y si lo compartís con el público, ¿bajo qué licencia lo vais a compartir? Entonces, eso es algo que tendríais que empezar a tratar ya para que todo el mundo lo tenga claro y si tenéis que llegar a un consenso, llegar antes de empezar el desarrollo, porque si el domingo por la tarde decís, oye, vamos a hacer cervezas, y entonces empezáis a hablarlo, y entonces hay gente que dice, yo lo quiero compartir libre y yo no lo quiero compartir, pues habrá problemas. ¿Por qué lo querríais no compartir? Pues oye, yo no voy a decir egoísmo, porque yo también hay mucho software que hago yo y no comparto. Y hay otro que sí. Simplemente también lo comparto cuando es software que digo, bueno, esto puede interesar a alguien. Y total, probablemente de eso que comparto ya existe un montón de cosas compartidas, que tampoco estoy descubriendo ningún secreto universal. Pero, en definitiva, todas las posiciones son respetables. Entonces, podéis decir, no, no, es que este software lo he hecho yo, lo he parido yo, y probablemente lo que he hecho y lo que he parido existe hace muchos años desarrollado por otros desarrolladores. Pero oye, es mi código, y he sudado por él, y he sufrido por él, y no tengo por qué compartirlo. Y es una posición perfectamente respetable. Y de hecho, ya os digo, no os voy a decir compartirlo sí o sí, porque me diríais, cabrón, pues comparte todo el software que has hecho tú. ¿Vale? Y yo, insisto, software que comparto y software que no comparto. Y otra cosa es que digáis, bueno, el código que habéis desarrollado, pues no es un secreto de la NASA, realmente tampoco tiene nada nuevo. ¿Y cómo podéis sacarle más rendimiento? Pues podéis sacarle más rendimiento si lo compartís en un repositorio público donde a día de hoy lo que os va a dar más visibilidad es GitHub. Entonces, GitHub, ahora os enseño a crearos una cuenta, no tiene mucho misterio. GitHub básicamente es un repositorio donde tú te das de alta, o bien como desarrollador o bien como equipo, y lo que haces es subir software de manera que cualquier persona se puede conectar a ese desarrollo y puede incluso continuar el desarrollo, y de manera que ese desarrollo, aunque no te contribuyas a él, en cualquier momento te lo puedes bajar. ¿Por qué diríais que os interesa hacer eso? Los créditos. Desde luego que los vas a poner. Hombre, es que compartirlo sin poner los créditos, entonces ¿para qué lo compartes? Ahí, ahí. Esa es la idea. ¿Vale? La idea es que por internet, de la misma manera que os digo que os conviene el salir en público y hablar y que la gente asocie vuestra cara a la figura de programador, para que cuando la gente diga, es un programador, pues automáticamente en su mente aparezca vuestra cara. De la misma manera os digo que os conviene que vaya circulando por ahí, por internet, código que cuando alguien diga, oye, ¿quién ha hecho esto? ¡Pum! Abra el código y vea que lo habéis hecho vosotros. ¿Vale? Por tanto, no desde el punto de vista, a ver, yo qué sé, igual si yo fuera otro profesor os diría, no, desde compartir, porque así hacemos el mundo mejor y porque así entre todos aportamos a Internet y todo eso, que también, que no te digo que no, ¿vale? Que igual yo soy muy materialista y debería ser más espirituoso y tal, que no te digo que no, pero no os estoy diciendo que compartáis por eso, que si queréis también, sino que compartáis por la lucrativa misión de empezar a generaros una imagen vuestra en Internet, ¿vale? De que vuestro nombre empiece a circular por Internet y de que cuando alguien os busque en Internet pueda encontrar la página de GitHub, entre otras muchas cosas. Y de que cuando vayáis a una empresa digáis, no, yo es que soy programador. ¿Sabéis qué van a hacer en una empresa cuando entreguéis un currículum? El currículum es papel de váter, porque en el currículum tú pones lo que te da la gana. O sea, mentir en el currículum es tan fácil como abrir el Word y decir yo soy premio Nobel de la Paz. Hala, ahí está mi currículum. Y que me aspen, efectivamente. Y ahora, abrir una página en Google. Claro, en Internet también se puede mentir. No seamos inocentes. Pero claro, el hecho de decir en GitHub
hemos encontrado o sea, este tío dice que es programador y en GitHub hemos encontrado un código de este tío donde pone su nombre y pone el código, pues coño, parece una prueba más sólida que un simple currículum. Que sí, que vale, que puedes haber cogido el código de cualquier persona, le borras el nombre, le pones el tuyo y lo subes a GitHub. Que maldades siempre pueden existir. Y eso nadie lo mira, pero es más difícil que se te ocurra hacer eso que mientas simplemente en un currículum. ¿Vale? Por eso digo que es interesante el que cuando os busquen en Google os encuentren, y ojo, os encuentren con, ¿cómo te diría yo? Con vínculos positivos. Os voy a decir una cosa, os voy a contar una cosa. Creo que os lo conté ya, me parece, eso, ¿vale? Hace 3 años había un alumno del cual no voy a decir el nombre porque encima estoy grabando, que es que el tío, ya te digo, que era un alumno fantástico. O sea, era un alumno de 10, que venía el lunes por la mañana y se iba los jueves y el tío rendía como un campeón. Ahora ya te digo. Y yo, lo de su Facebook ni me lo imaginaba. Y a mitad de máster, que dijimos, a ver qué Facebook tenéis por todas estas cosas. Y el tío abrió su Facebook y era de viernes por la tarde, pam, 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 maletero de coche abierto y todo lleno de alcohol con hielo. Y la peña, ¿sabes? Bailando alrededor del maletero. Que decías, tío, nunca me lo hubiera imaginado. Que dices, oye, con tu vida haces lo que quieres. Y encima, digo, si yo no te conociera y yo viera tu Facebook, digo, este tío me va a venir el lunes por la mañana con una resaca de campeonato. Pero no, no me preguntéis cómo lo hacía, pero el tío venía el lunes por la mañana fresco como una rosa, sí, pero la cuestión es que yo sabía que el tío venía fresco como una rosa porque lo tenía ya 2 o 3 meses en el máster. Ahora, yo soy un empleador que no lo conozco de nada y la única impresión que tengo de él es su Facebook y digo, este tío ni de coña marinera. ¿Vale? Por tanto, no se trata solo de que cuando os busquen os encuentren, sino que además os encuentren con asociaciones positivas, no negativas. Así que si tenéis un Facebook de borracheras, ya lo estáis poniendo en modo privado. Y aún así en modo privado hay maneras de saltárselo, pero bueno, pero por si acaso no lo pongáis público. Este vídeo, si tuviera un título, se llamaría El carrito de los helados. Entonces, el carrito de los helados quiere decir que, insisto una vez más, en que probablemente estamos en una fase muy temprana de vuestra formación para hablar de metodologías de desarrollo. Pero ya que nos hemos encontrado con esto, pues vamos a hablar de ello. En principio, mi recomendación va a ser siempre, a menos que haya una excepción justificada, que os preocupéis primero porque el software funcione y luego, cuando hayáis conseguido ese objetivo, que os preocupéis por dos cosas. Una, por la refactorización y dos, por la eficiencia. Yo os pregunto, ¿qué es refactorización? Son un conjunto de técnicas de las cuales nosotros lo que hemos aprendido hasta ahora es extraer la función. En definitiva, refactorización, más abstractamente que extraer una función, es reestructurar el código para que sea más legible, más entendible y más mantenible. Mantenible quiere decir que puedas trabajar sobre él y trabajes cómodo, sin que estés trabajando sobre un cacho de 1500 líneas de código de golpe y que digas, es que estoy todo el rato subiendo y bajando y subiendo y bajando y al final me mareo. Entonces, no intentéis refactorizar de primeras, refactorizar después. La segunda discusión es un poco más compleja. El factor carrito de los helados quiere decir que tampoco os preocupéis de la eficiencia, es decir, de la memoria que gastáis o de lo rápido que va el juego de un principio. ¿Por qué? Trabajar con eficiencia muchas veces supone aprender de errores ya aprendidos en el pasado. Y aprender de errores ya aprendidos en el pasado consiste en haber hecho una serie de juegos antes de hablar de eficiencia. Porque si vosotros después de haber desarrollado, ¿qué te diré yo?, 5 o 10 juegos, os digo, vamos a hablar de cómo ahorrar memoria en matrices, si hablar de matrices es un rollo, hablar de cómo ahorrar memoria en matrices es un rollo más grande todavía. Si yo os hablo de eso el primer día de clase,
vosotros os levantáis y os vais, porque diréis, esto es un rollaco que te cagas. Pero si yo os echo ese rollo después de haber desarrollado 10 juegos, vosotros decís, es un rollo, pero me interesa, porque ya he entendido perfectamente a lo largo del desarrollo cuál es el problema de cuando una matriz o un bucle o un lo que sea gasta demasiada memoria. Con lo cual es un rollo, pero necesito aprender ese rollo. ¿Vale? En este momento, por tanto, estamos en un punto en el que, y perdona, continúo con lo de antes, y cuando después de desarrollar 10 juegos, yo te digo, vamos a hablar de eficiencia, cuando desarrollas el juego número 11, yo os digo, antes de empezar a desarrollar, vamos a tener en cuenta la eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, mientras voy desarrollando, voy pensando no solo en cargar recursos, sino en liberar recursos. Pero eso es exigible y eso es entendible cuando vais a desarrollar vuestro juego número 11. Pero ahora que vais a desarrollar vuestro juego 3 o 4, depende cómo se mire, no es exigible. Por tanto, mi recomendación es que el factor carrito de los helados es que para el domingo, porque es que lo peor encima es que tenéis 48 horas, para el domingo preparéis al menos un carrito de los helados. Un carrito de los helados es un software que funcionar funciona, pero como le pinches mucho se desmonta. Es decir, es un software que funcionar funciona, pero probablemente no va todo lo rápido que debería ir. No va todo lo fluido que debería ir. Y oye, si el software lo mantienes 5 minutos en pantalla, funciona. Pero si lo tuvieras media hora en pantalla, peta. Porque el consumo de memoria es demasiado. La pregunta es, la pregunta es, eh, ¿y si alguien lo mantuviera media hora en pantalla? Mi respuesta es, ¿alguien lo va a tener media hora en pantalla? ¿Os van a dar media hora para exponer el juego? ¿Vale? Bien, a lo cual vosotros diríais, ostras, me recuerdas al profesor del Cobra Kai en Karate Kid cuando le dice, golpe a la rodilla, golpe a la rodilla. Bien, porque parece que os estoy diciendo, haced trampa. Y no os estoy diciendo hacer trampa. Lo que os estoy diciendo es priorizar. Exacto. Priorizar y tener en cuenta por qué os van a evaluar. Que insisto, os van a evaluar el resto de equipos, aunque no se llame evaluación, pero os van a evaluar. Y probablemente ellos van a ser 1000 veces más crueles que yo en evaluar. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que cuando expongáis el domingo, no os van a juzgar porque vuestra matriz consuma más o menos memoria, sino que os van a juzgar porque vuestro juego funcione y se vea en pantalla funcionando. Luego esa es vuestra prioridad. Que en un momento dado lleváis el desarrollo suficientemente bien acabado y os da tiempo, ojo, a implementar esa serie de mejoras entendiéndolas todos, fantástico, aplicadlas, por supuesto que sí. Cuidado con la eficiencia porque a veces puede ocurrir que un software que está funcionando lo empiezas a mejorar y de repente deja de funcionar. Mi recomendación, ya sabéis, siempre es, el software está funcionando, copia de seguridad. Y luego haz lo que quieras con él. Y si a través de ese lo que quieras lo mejoras, fantástico. Y si la cagas, siempre puedes volver a la copia de seguridad. Pero mi recomendación, y este es el mensaje final que os digo en este vídeo, es no empecéis en el punto que estáis de vuestra formación, no empecéis el proyecto diciendo voy a crear una matriz que va a consumir poca memoria. Porque vosotros tres al menos no estáis en ese punto de vuestra formación. ¿Vale? Lo estaréis dentro de unos meses. Y si dentro de unos meses yo os veo que de entrada hacéis una matriz que consume mucha memoria, dentro de unos meses yo os podré decir, oye, hemos hablado ya de eficiencia, con lo cual no deberías hacer esto ya. Pero ahora no estáis en ese punto. ¿Vale? Con lo cual, digamos que, ¿cómo te diría yo? Estáis entrando en una competición deportiva donde en esa competición prácticamente podría haber cinturones negros y vosotros sois cinturón amarillo. Claro, si en la competición pone tú entra, eh, es un logro mayor para nosotros. a ver, a ver, ¿qué pasa en una competición
cuando tú eres cinturón amarillo y de repente te toca un negro? Está jodido, pero si lo ganas, jodido, porque Bastante. no hay. Pero si lo ganas, sí, pero te digo yo que las probabilidades de ganar son bastante Pues me escasas. rompe la rodilla. Bien, supongamos que no se vale golpe contra la rodilla. Entonces, sí. Entonces, la idea es precisamente esa, ¿vale? La idea es que tengáis en cuenta, yo no sé contra quién os vais a enfrentar, porque ya os digo que si el criterio es tu ven, aunque no tengas ni idea, pues es que yo no sé si vais a llegar así allí y vais a ser los reyes del mambo, o vais a llegar allí y de repente habrá un equipo que mientras vosotros lleváis 2 meses de formación, ese equipo ya haya acabado un máster y hayan hecho 8 meses de formación. Y como no lo sé, pues tenéis que plantearos un poco en cada uno de los casos.